El momento en el que te alejas es el momento en el que todo cambia para ella, ni cuando suplicaste, ni cuando intentaste arreglarlo, ni cuando te explicaste una y otra vez. Pero en el momento en que dejas de perseguir, el juego cambia. No se trata de manipulación, se trata de la realidad, porque esta es la verdad que la mayoría de los hombres no escuchan lo suficiente. Cuando te alejas, ella lo siente, y lo siente profundamente. Al principio, parece que no le importa. Incluso podría actuar con frialdad, reírse, publicar fotos o fingir que no ha pasado nada. Esa es su defensa, esa es su máscara. Pero debajo de esa máscara hay caos, incertidumbre, duda, incluso miedo. Verás, la mayoría de las mujeres no esperan que te marches, esperan que te quedes, que sigas explicando tu valor, que sigas demostrándolo, sobre todo si saben que estás emocionalmente involucrado. Pero cuando eliminas esa atención, cuando eliminas tu presencia, se desencadena algo poderoso. No se trata solo de ego ni de emoción, se trata de biología, psicología, dinámica. Las mujeres están emocionalmente predispuestas a sentir la pérdida de presencia más que la de palabras. Y tu silencio, tu ausencia, eso es más fuerte que cualquier mensaje que pudieras enviar. Seamos claros, no se trata de ignorarte ni de jugar. Se trata de recuperar tu poder como hombre, de saber cuándo dejar de darte todo lo que has dado. Porque aquí está la verdad más controvertida de todas. A veces, lo más atractivo que un hombre puede hacer es alejarse. No por enojo, no para castigar, sino para proteger su paz. Y cuando haces eso, cuando finalmente caminas, ella lo siente en el pecho. En este video analizaré exactamente lo que sucede en su mente y sus emociones cuando te alejas, por qué la afecta más de lo que crees y cómo esta única decisión puede cambiar toda la dinámica de maneras que nunca imaginaste. Vamos a entrar en materia. 1. Ella no pensó que realmente te irías. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de esto, pero cuando te alejas, el impacto no es solo emocional, es psicológico. ¿Por qué? Porque ella nunca esperó que lo hicieras. Mira, muchas mujeres ponen a prueba los límites, empujan, tiran, dan señales contradictorias. No siempre por crueldad, sino porque están acostumbradas a que las persigan, condicionadas por la experiencia. Han visto con qué facilidad los hombres ceden ante la presión emocional. Entonces, cuando finalmente dices basta, y realmente lo dices en serio, no en un tono fuerte y dramático, sino de una manera tranquila y seria, se rompe el guión en su cabeza. Ella asumió que seguirías intentándolo. Ella asumió que volverías. Ella asumió que podría presionar y que te quedarías. Pero entonces, no lo haces y de repente hiciste lo único para lo que ella no estaba preparada. Te volviste impredecible, nada tóxico, nada grosero, solo silencioso, distante, centrado en otra cosa. Ese tipo de cambio le causa una profunda impresión. No se trata solo de extrañarte, sino de cuestionar todo lo que creía saber sobre ti. Y ahí es donde le afecta más fuerte. Un hombre me dijo una vez esto. Solía poner los ojos en blanco cuando le decía que ya no quería más. Un día no dije nada, simplemente me fui. Una semana después me escribió diciendo, no pensé que hablaras en serio. Ahí está, nunca creen que vayas en serio, hasta que tu ausencia demuestra lo contrario. No se trata de ser cruel, se trata de establecer el límite que más importa. Tu presencia se gana, no se da por sentado. Una vez que se da cuenta de eso, la dinámica cambia. Ahora es ella la que piensa demasiado. Ahora es ella la que se pregunta, ¿me pasé? Ese momento, el momento en el que te das cuenta de que realmente te has ido, es el que inicia todo. Y si lo manejas con madurez, disciplina y respeto por ti mismo, no te alejas, simplemente subes de nivel. 2. Su ego recibe el primer golpe. ¿Quieres saber qué es lo que realmente la rompe primero? No es la soledad, no es el silencio, es su ego.
Eso es lo primero que se resquebraja, porque esto es lo que la mayoría de los hombres olvidan. El ego de una mujer no es tan ruidoso como el de un hombre. Es sutil. Se esconde tras la confianza, la independencia y esa energía de no necesito a nadie. Pero créeme, ahí está. Cuando te alejas, no solo desaparece la relación, también desaparece la validación, los mensajes, las llamadas, la sensación constante de que alguien la cuida. Todo se ha ido. ¿Y ahora? Ese espejo en el que solía mirarse se siente un poco diferente. Empieza a preguntarse, ¿por qué no lucha por mí? Verás, mientras la persigas, alimentas su ego. Incluso cuando las cosas van mal, incluso cuando dice que ya terminó, tu esfuerzo le dice, me buscan, soy deseado, él no puede dejarme ir. Pero en el momento en que realmente te dejas ir, esos cimientos se resquebrajan. Y ahí es cuando surge la verdadera duda, no sobre la relación, sino sobre ella misma. No siempre se trata de amor, se trata de la pérdida de poder. Conocí a un tipo que dijo esto. En cuanto dejé de llamarla, publicó 5 fotos en 2 días y actualizó su historia como si estuviera en una gira mediática. Eso no era felicidad. Era su ego pidiendo a gritos que lo notaran. Exactamente. No lo extrañaba. Extrañaba lo que él le daba. Atención, importancia, tranquilidad. Tu presencia era su espejo. Y ahora ese espejo ha desaparecido. Ahora intenta reemplazar el sentimiento. Intenta reparar el agujero que le han abierto en el ego. Pero cuanto más lo intenta, más obvio se vuelve. No reaccionas. No miras atrás. Y eso, más que nada, es lo que duele. Alejarse hiere su orgullo antes de herir su corazón. Y una vez que su ego empieza a desmoronarse, comienza el desmoronamiento emocional. Mantente centrado, mantén la calma, no intentas castigarla, solo proteges tu valor. 3. Ella empieza a dudar de su valor. Una vez que el ego se quiebra, la segunda ola la golpea, y es más profunda. Empieza a cuestionarse, no en voz alta, no donde puedas verlo, pero en su cabeza, cuando está sola. Ahí es cuando empieza. Al principio, intenta mantenerse fuerte. Se dice a sí misma que tomó la decisión correcta. Repite las frases de siempre. No fue suficiente. Merezco algo mejor. Estoy bien. Pero aquí está la verdad. Ella no está bien. Porque en el fondo empieza a sentir algo inesperado, duda, empieza a preguntarse, ¿lo presioné demasiado? ¿Tenía demasiado frío? ¿Por qué no luchó más? Ahora ya no solo piensa en ti, sino en sí misma, en lo que hizo, en lo que dijo, y poco a poco, esa confianza que una vez tuvo empieza a tambalearse un poco. El problema es que está acostumbrada a tener el control, está acostumbrada a que los hombres la acosen, está acostumbrada a ser quien decide cuándo se acaba todo. Pero cuando te alejas primero, con paz, no con ira, le transmites un mensaje que no puede ignorar. No tuviste miedo de perderla. Y eso es lo que cambia por completo el guión, porque si pudieras alejarte de ella, quizás no te interesaba tanto como ella creía, quizás tenías más autoestima de la que esperaba, quizás, solo quizás, ella no era suficiente. Ese pensamiento la carcome. Incluso si está con amigos, incluso si está publicando selfies, en el fondo está repasando conversaciones en su mente, tratando de encontrar el momento en el que todo se salió de control. Empieza a compararse. Se pregunta si has seguido adelante. Se pregunta con quién estás hablando ahora. Se pregunta por qué te resulta tan fácil callarte. Y en ese silencio empieza a enfrentarse a sí misma. No porque hayas dicho nada, sino porque no has dicho nada. Eso es lo que golpea más fuerte. No intentaste demostrar nada, simplemente te marchaste. Y ahora ella se queda con una pregunta que no puede responder. Si yo era todo lo que él quería, ¿por qué dejó de quererme? Ese es el peso de la duda, y una vez que se instala, no se va rápidamente. 4. El silencio se vuelve demasiado fuerte. La mayoría de los hombres
no comprenden el poder de su silencio. Creen que si dejan de hablar, ella simplemente pasará página y lo olvidará. Pero ahí es donde se equivocan. El silencio no la hace olvidar, la obliga a sentir. Cuando te alejas y dejas de perseguirla, no son las palabras lo que se pierde, sino la ausencia. Los momentos de silencio, la forma en que solías mencionar tu nombre, la forma en que solías reportarte, incluso después de una pelea. Ahora, todo eso ha desaparecido. Y aquí está la parte que tienes que entender. Ese silencio empieza a resonar. Ella lo escucha en todas partes. Cuando su teléfono se ilumina y no eres tú, cuando sale y algo le recuerda a ti. Cuando la atención de otros chicos no es la misma. Ese silencio crece y se vuelve incómodo, porque ahora no hay nadie con quien discutir, nadie a quien refutar, nadie a quien impresionar ni castigar. Solo está ella y las decisiones que tomó. Pero vamos a darle la vuelta por un segundo, porque aquí es donde la mayoría de los hombres cometen errores. Al final te quedas en silencio, pero luego te quiebras, ves sus historias, le das me gusta a sus publicaciones, envías ese mensaje débil solo para registrarme y ¡boom!, lo pierdes todo, porque en el momento en que rompes el silencio, el misterio se desvanece, el poder cambia. Le recuerdas que ella aún importa más que tu paz. Le demuestras que tu silencio nunca fue real, solo fue una táctica. Ahí es donde necesitas despertar. Tu silencio solo funciona cuando es genuino, cuando no la ignoras, sino que ya no buscas su aprobación. Es entonces cuando más lo siente, cuando no es forzado, cuando no intentas obtener una reacción, cuando simplemente te has ido. Ese es el silencio que la golpea, ese es el silencio que la hace replanteárselo todo. Pero muchos hombres temen ser olvidados, no se dan cuenta de que, a veces, su mayor fortaleza como hombre es aceptar pasar desapercibido. Ahí es cuando empiezan a escuchar, no tus palabras, sino el silencio que lo dice todo. 5. La retirada de la atención se siente como un rechazo. Simplificándolo, tu atención nunca fue gratuita, tenía valor, valor real, pero cuando estaba siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre intentando arreglar las cosas, esa atención empezó a sentirse barata, como algo que ella podía tener en cualquier momento, sin importar cómo te tratara. Pero en el momento en que lo retiraste, en el momento en que dejaste de llamar, de escribir, de estar pendiente, no desapareció sin más, la golpeó como un rechazo, porque para ella no era solo silencio, era un vacío repentino donde antes estaba tu energía. Ese mensaje de buenos días se fue. Ese mensaje largo cuando estaba molesta se fue. Las bromas, las conversaciones nocturnas, el apoyo, todo se esfumó de golpe. Y cuando eso sucede, no solo siente que falta algo, siente que la rechazan, aunque te haya alejado primero, aunque haya dicho que necesitaba espacio, aunque haya actuado como si no le importara, porque en el fondo la mayoría de las mujeres esperan que sigas apareciendo, sobre todo cuando están acostumbradas. Y cuando dejas de hacerlo, duele. Pero aquí es donde los hombres deben dejar de ser ingenuos. ¿Crees que ella pasó página porque dejó de responder? ¿Crees que lo superó porque está siendo fría? No. Hombre, eso es defensa. Es el ego tratando de protegerse. Puede que ella actúe imperturbable, pero tu ausencia está generando algo real en su interior. Lo que realmente estás haciendo es obligarla a sentir tu valor, no en tus palabras, sino en tu retirada. Y créeme, nadie siente la pérdida de atención más que quien la dio por sentada. El error que cometen la mayoría de los hombres es pensar que la están lastimando. Ese no es el punto. No lo haces por amargura, lo haces para recuperar el equilibrio, para recordarles a ella y a ti mismo que tu atención no es algo que se pueda desperdiciar, porque si ella no lo aprecia, alguien más eventualmente lo hará. No uses tu silencio como arma, pero tampoco ofrezcas tu presencia
como si fuera un descuento. La atención es moneda corriente, y cuando dejas de dársela a la persona equivocada, eso no es rechazo, sino respeto por uno mismo. 6. Ella repite todo lo que dijiste. Cuando un hombre se aleja en silencio, sucede algo extraño. Ella comienza a recordar todo lo que dijiste, pero esta vez ella escucha. Mientras estuviste allí, probablemente restó importancia a tus palabras. Quizás le dijiste cuánto te importaba, lo ignorado que te sentías, lo mucho que te esforzabas porque las cosas funcionaran. Pero en ese momento no te escuchó. Quizás se puso a la defensiva. Quizás pensó que nunca te irías. Quizás asumió que solo estabas siendo sensible, pero ahora te has ido. Y el silencio es real. Es entonces cuando su mente empieza a trabajar a destajo. Empieza a retroceder en el tiempo, repasando cada conversación, cada advertencia, cada momento emotivo, intentando averiguar dónde salió mal la cosa. Tu voz empieza a resonar en su cabeza, no porque te acerques a ella, no porque se lo recuerdes, sino porque ahora está haciendo lo que tú ya hacías, reflexionar. Y aquí está el giro. Todo lo que dijiste suena diferente ahora. Cuando aún estabas ahí, sonaba a necesidad. Ahora suena a claridad, suena a verdad. Recuerda cómo le dijiste que te estabas alejando, cómo le dijiste que te sentías como un sustituto, cómo mencionaste que estabas harta de intentarlo sola. Todo eso le afecta de forma diferente cuando el chico que solía decir esas cosas ya no está. Y esta vez no hay debate, no hay discusión, no hay forma de defender su postura. Está sola con sus pensamientos. ¿Y tus palabras? Siguen apareciendo. Esta es la parte que la mayoría de los hombres nunca llegan a ver. Porque para cuando ella revive esos momentos, probablemente te hayas quedado en silencio, hayas seguido adelante o te hayas centrado en sanar. Pero no te equivoques, tu ausencia hace que tus palabras sean más fuertes que nunca. Por eso es importante alejarse con dignidad, sin gritos, sin súplicas, sin dramas, solo una salida tranquila. Porque cuanto más tranquila sea tu salida, más pesadas se vuelven tus palabras después, perduran, crecen y empiezan a remodelar todo su recuerdo de la relación. Así que cuando creas que no piensa en ti, sí lo hace. No solo te extraña, sino que te reevalúa. Y el hombre que eras cuando te marchaste, esa es la versión que perdura. 7. Su control comienza a fallar. En toda relación, alguien suele tener más poder emocional y la mayoría de las veces es el que menos miedo tiene de perder al otro. Cuando una mujer se siente segura en su posición, cuando sabe que siempre la buscarás primero, que siempre intentarás arreglar las cosas y que siempre volverás, tiene el control, no porque sea maliciosa, sino porque es humana. Y los humanos, por naturaleza, se inclinan hacia la comodidad y el control cuando saben que lo tienen. Pero esto es lo que lo cambia todo. Cuando dejas de jugar ese papel, cuando dejas de responder de la misma manera, el control empieza a escaparse de sus manos. Dejas de registrarte, dejas de defenderte, dejas de intentar que te comprendan y de repente se da cuenta de que ya no estás jugando. Esa comprensión la golpea más fuerte de lo que la mayoría de los hombres creen, porque por primera vez ya no controla el rumbo emocional de la relación, ni de la ruptura. No sabe qué piensas, no sabe si realmente has seguido adelante, no puede predecir tu próximo paso. Y esa falta de control genera pánico interno. Las mujeres son estrategas emocionales, están en sintonía con el lenguaje corporal, el tono, el ritmo y los cambios de energía. Pueden leerte mejor que tú mismo, pero ahora te has salido del guión, le has quitado la capacidad de anticipar y controlar tus respuestas, y con eso empieza a sentirse impotente, no porque sea débil, sino porque lo que antes parecía seguro, ahora es impredecible. Ese cambio es aterrador. Esta es la etapa en la que ella podría ponerte a prueba. Mirar tus historias, publicar ciertas cosas para provocar una reacción o incluso enviar un mensaje sutil
para ver si todavía tiene esa influencia sobre ti. Pero cuando no muerdes, cuando te mantienes firme, tranquilo y centrado, el control que una vez tuvo comienza a desvanecerse, y lo que llena ese vacío no es la confianza, sino la ansiedad. Empieza a preguntarse si alguna vez tuvo control real, o si simplemente se lo permitiste. Cuanto más tiempo permanezcas en tu poder, más se dará cuenta ella. No tenías miedo de alejarte. Ella simplemente estaba acostumbrada a que nunca lo hicieras. 8. Ella observa, pero no se acerca. Una de las cosas más confusas para los hombres después de alejarse es esta. No llama, no escribe, no dice ni una palabra, pero de alguna manera sabes que sigue mirando. Ves su nombre aparecer en las visualizaciones de tus historias. Te das cuenta de que está en línea justo después de publicar. Quizás un amigo menciona casualmente que preguntó por ti, y te quedas ahí pensando, si todavía le importas, ¿por qué no dice nada? He aquí por qué. Está en sus pensamientos. El silencio la carcome. Quiere acercarse, pero lucha con el orgullo, el miedo, el ego y esa vocecita que dice, debería ser él quien vuelva. Espera que te desmorones primero, porque en cuanto envía ese primer mensaje, pierde su puesto. Admite que todavía le importa, se expone emocionalmente, y ese es un riesgo que no está lista para correr. Así que en cambio, acecha, observa, espera, y lo peor, muchos hombres caen en la trampa, ven esa pequeña pista. Ah, vio mi historia, y la toman como una señal de alerta. Así que se acercan, pensando que es lo correcto, pero solo confirma lo que ella buscaba, que aún tiene poder emocional sobre ti. No caigas en esa trampa. Entiende esto, que se quede callada no significa que lo haya superado. Solo intenta mantener su orgullo intacto, pero entre bastidores, analiza en exceso cada publicación, cada foto, cada silencio. Quiere saber si has seguido adelante. Quiere saber si sufres como ella. Y sobre todo, quiere saber si romperás el silencio primero, porque eso le da la ventaja de nuevo. Pero tu trabajo no es alimentar ese juego. Tu trabajo es mantener los pies en la tierra. Deja que observe, deja que se pregunte, deja que sienta la distancia, porque la verdad es que si de verdad quiere hablar, lo hará. Y si no, entonces ya tienes la respuesta. A veces, el silencio no es un signo de fortaleza, es un signo de lucha. 9. El arrepentimiento se infiltra silenciosamente. Al principio, actuará como si estuviera bien, como si tu ausencia no la afectara, como si estuviera mejor sin ti. Pero lo que los hombres a menudo no ven, lo que sucede después del silencio, después del orgullo, después de la simulación, es esto. El arrepentimiento se infiltra, silencioso, lento, pero profundo. No de golpe. No la golpea como una tormenta. Llega en pequeñas olas incómodas. Un recuerdo aquí, un instante allá, un recordatorio que no desaparece. Recuerda las pequeñas cosas que hiciste y que nadie más notó. La forma en que protegiste su energía. La forma en que te comunicaste sin que te lo pidiera. La forma en que la hiciste sentir segura en un mundo ruidoso y caótico. Y mientras mira a su alrededor, tratando de llenar ese espacio, comienza a darse cuenta que no es tan fácil de reemplazar como pensaba. Puede que aparezcan otros, pero no traen lo que tú trajiste. No están a la altura de tu presencia, de tu disciplina, de tu profundidad. Ahí es cuando el arrepentimiento comienza a apoderarse de ella, no porque perdió a un hombre, sino porque perdió a un hombre que decía lo que decía, que cumplía su palabra y que finalmente se eligió a sí mismo. Ella no lo muestra, por supuesto, no lo publica, no se lo confiesa a sus amigos. A veces, ni siquiera se lo confiesa a sí misma. Pero ahí está, en la forma en que revisa mensajes viejos, en la forma en que revisa tu página por la noche, en la forma en que quiere contactarte pero no lo hace, porque teme que la puerta ya esté cerrada. El arrepentimiento es una emoción silenciosa,
no grita, susurra, y cuando aparece, no pide permiso. Ese es el verdadero impacto de marcharse en paz, sin portazos, sin hacer un escándalo, simplemente caminar, tranquilo, en silencio y listo. No quemaste el puente, simplemente dejaste de cruzarlo, y ahora ella se queda al otro lado, dándose cuenta de que quizá haya rechazado algo sólido, algo excepcional. El arrepentimiento no la golpea cuando te vas, le golpea cuando se da cuenta de que no vas a volver. Tratos 10. Ella extraña la versión de ti que caminaba. Aquí está el giro final que la mayoría de los hombres nunca ven venir. Ella no solo te extraña la versión de ti que se alejó, no la versión que suplicaba, no la versión que se explicaba una y otra vez, no la versión que intentaba arreglarlo todo cuando ya estaba roto. Extraña al hombre que finalmente se detuvo, porque esa versión de ti, tranquila, distante, centrada, estaba bajo su poder. Esa era la versión que ya no discutía, no intentaba convencerla, no necesitaba su aprobación para validar su valía. Y esa versión de ti se sentía diferente, se movía con una confianza serena, no estaba desesperado, estaba acabado. Esa es la parte que se le queda, porque ahora, al mirar atrás, no solo recuerda el amor o las peleas, sino cómo lidiaste con el final. Y si lo manejaste como un hombre, con madurez, gracia y disciplina, esa es la huella que dejas. Empieza a extrañar tu liderazgo, la estabilidad que le brindabas, la forma en que le dabas paz incluso cuando no sabía cómo conservarla, y de repente empieza a comparar cada nueva conexión contigo, pero no con la versión de ti que era emocional o reactiva, no, a la versión de ti que se fue con silencio, propósito y paz. Eso es lo que perdura. Puede que nunca lo diga, puede que nunca te escriba ni te lo admita, pero en su mente ahora vives como el que sabía lo que valía, el que la amó profundamente y aún así se fue cuando ya no era sano. Verás, los hombres creen que pierden algo al alejarse, pero lo que suelen ganar es respeto, no siempre de ella, sino de sí mismos. Y ese respeto por uno mismo, eso es lo que cambia para siempre la forma en que te ve, porque al final no extraña al hombre que se quedó sin importar cómo lo trataran. Extraña al hombre que pudo amarla profundamente y aún así decide dejarla ir. Esta es la verdad que nadie quiere decir en voz alta. A veces, el momento en el que te alejas es el momento en el que ella realmente se enamora de ti, pero para entonces ya es demasiado tarde. Y esa es la parte que más le duele, no perderte, sino darse cuenta de que solo te valoró después de que te fuiste. Como hombres nos enseñan a perseguir, a reparar, a resistir, pero la verdadera fuerza es saber cuándo parar, no para castigarla, no para demostrarle algo, sino porque tu paz importa más que tu orgullo. Así que, si alguna vez te has alejado de alguien que no veía tu valor, no estás solo. Este mensaje es para ti. Quiero escuchar sus historias. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué pasó cuando finalmente se alejaron? ¿Cómo los cambió? Leo todos los comentarios y sí, responderé cuando pueda. Construyamos algo real aquí, sin filtros, sin consejos falsos, solo hombres aprendiendo unos de otros, fortaleciéndose y avanzando con propósito. Porque al final no pierdes valor al irte, lo demuestras. Vamos a hablar.